Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos, el programa que se dedica a todo lo que tiene que ver con la producción, que es el origen de la mayor parte de nuestras riquezas, las que se atesoran en el Banco Central del Paraguay, en forma de dólares y de otras monedas. Pero más que eso, en este programa vamos a ver un aspecto que generalmente el común de nosotros no tiene idea. Y se trata de las nuevas tendencias que hacen de la producción primaria, ya desarrollada, ya con mayor valor agregado, una cuestión que se puede sustentar en el tiempo. Es decir, podemos seguir trabajando si adoptamos esas buenas prácticas durante mucho tiempo con este modelo. Y para ello tenemos la presencia del ingeniero Eduardo Allende, él es coordinador de Green Commodities, que es un comienzo porque va a haber que meterse mucho en el tema para saber de qué estamos hablando. Ingeniero, muchas gracias por venir. Gracias, Cristian, a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo un poco el alcance y los objetivos del Green Commodities aquí en Paraguay. Bueno, ¿qué debemos entender? Green Commodity, ¿qué significa? Ok, Green Commodity, en el contexto del proyecto que estamos manejando, entendemos a la producción primaria, a la producción de commodities, aquella que se busca mejorar su desempeño social, ambiental y económico, ¿verdad? Lo que se pretende es lograr un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, adaptarse y mitigarse al cambio climático y mantener los ecosistemas y la resiliencia, digamos, de los paisajes productivos. Y ahí es donde entramos a analizar un poco ese concepto de paisaje, porque cuando hablamos de sustentabilidad en la producción, la mirada no es solamente en la finca donde se produce, sino tenemos que entender que todo sistema productivo está integrado con la naturaleza, está integrado con la comunidad, está integrado con la infraestructura que están en torno a las ciudades. Entonces ese desempeño social y ambiental tiene que verse en ese contexto de mirada del paisaje productivo. Esta es una tendencia que en este momento abarca todos los países, los más grandes productores, que coinciden con el Mercosur, sí. Pero que ahora se ha denominado Grupo de Países Productores del Sur, GPS. ¿Le parece que vemos al señor Horacio Sánchez, que es coordinador del proyecto para el GPS, Perfecto, hablando de qué significa exactamente este concepto? Ahí va. Quiero aprovechar esta oportunidad para explicar brevemente qué es GPS. Todos saben que GPS es el navegador que usan para ir de un lado a otro. Y eso fue la inspiración de ponerle este nombre, como una guía de a dónde tenemos que ir los grupos de países productores del sur, GPS, en cuanto a nuestra responsabilidad en el tema de seguridad alimentaria. Todos saben hoy día, porque se ha difundido mucho, que la población mundial va a crecer en forma muy notable de aquí al año 2050 y pasaríamos de ser alrededor de 7.000 millones de habitantes a ser 9.000 millones de habitantes. Eso implica una adaptación enorme desde el punto de vista social, económico y del uso de los recursos naturales. Los recursos naturales, si uno no los cuida, se agotan y eso va a crear una situación de caos terrible en el mundo. Nosotros en GPS lo que hemos enfocado es los recursos naturales de la agroindustria. Dentro de la agroindustria hay países que son netos exportadores y países que son netos importadores. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay juntos representan el 30% de la exportación neta de alimentos del mundo. Representan los mayores exportadores de alimentos del mundo. Entonces tenemos dos aspectos. Una gran responsabilidad en el uso de los recursos para producir esos alimentos y por otro lado una gran oportunidad de poder desarrollar con las técnicas que nosotros estamos aplicando nuestro desarrollo y nuestra evolución como sociedades internamente para que todos podamos vivir mejor y externamente para poder brindarle al mundo los alimentos que necesita. Bien, es lo que decía el señor Sánchez y increíble.
30% de los alimentos que se exportan en el mundo provienen de esta área, ¿verdad? De estos 4 países. Es así, es por eso que se nos conoce a esta región como el supermercado del mundo, ¿verdad? De hecho que esa cantidad importante de alimentos los producimos en esta región y de ahí la importancia que tenemos para la seguridad alimentaria del mundo, ¿verdad? Paisajes de producción verde, ¿es otra forma de definir esta tendencia? Sí, digamos que como bien lo explicaba Horacio, este tipo de proyectos surge un poco para atender ese desafío que implica ese crecimiento notable de la población que ya está estimada y cómo podemos o cómo se va a dar atender ese desafío de alimentar a esa cantidad de gente, digamos, con los recursos que hoy día dispone el planeta y con los recursos que cada vez son más escasos, ¿verdad? En materia de aquellos recursos naturales que son útiles para la producción, ¿verdad? Entonces, surge un poco a raíz de esa preocupación de cómo atender esos desafíos de manera para seguir posicionándonos tanto a nivel nacional como país, digamos, como un productor importante de alimentos, sin que eso represente comprometer nuestros recursos naturales. ¿Verdad? Y es una tendencia también que involucra a muchos sectores, no es una cuestión que solamente a los productores o solamente a los industriales, es multisectorial. Totalmente, es una preocupación multisectorial que tienen que ver, como bien decías, con productores, con exportadores, con el sector financiero que está tomando un rol muy importante, con el gobierno, que son los que tienen que fijar políticas públicas, con la academia, que tiene que producir un montón de información para poder llenar de contenido las discusiones, y obviamente los sectores sociales y aquellos que pueden verse afectados por las externalidades de la producción de commodities. ¿Qué puede pasar para el productor que no entre en esta onda, en esta ola de tecnología y de sustentabilidad? Justamente la idea de estos proyectos es generar todas las herramientas y las facilidades para el productor, porque creemos que es una onda, como bien decís, Cristian, que nos va a llegar y está muy acelerado su acercamiento, digamos. Hay una preocupación y un sector de consumidores a nivel global cada vez más preocupados en la sustentabilidad ambiental y en el desempeño social de los productos que consumen. Hay también una producción del sector financiero cada vez mayor de poder orientar sus créditos y su financiamiento a la producción a aquellos que estén asociados a una producción sustentable y respetuosa del medio ambiente. Es decir, hay toda una tendencia a nivel mundial que más temprano que tarde nos va a estar afectando, y sobre todo tenemos que estar preparados, porque la idea aquí no es digamos, sustituir nuestro sistema nuestra principal fuente de generación de recursos, sino poder adaptarnos, poder seguir siendo competitivos y poder seguir posicionándonos ante el mundo como productores sustentables de alimentos. Hoy por hoy el Paraguay no se plantea producir aviones, ni producir software, ni producir algún tipo de tecnología. Hoy por hoy nuestra fuente de crecimiento y de desarrollo seguirá siendo la producción primaria, entonces tendríamos que enfocarnos todos a generar las condiciones de seguir manteniendo nuestro estatus importante que tenemos en el concierto de las naciones como productor de alimentos. Con el ingeniero Eduardo Allende, coordinador de Green Commodities, vamos a volver en muy pocos minutos. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir acompañándonos y hablando de estos temas que tienen una gran actualidad y que están implantando nuevos conceptos que es necesario que el común de nosotros los conozca, porque nos afectan más directamente de lo que nos imaginamos. Estamos con el ingeniero Eduardo Allende, que nos acompaña en este programa, hablando de las nuevas formas como se están administrando los recursos naturales. Y se ha preparado para ello algo que se llama Plataforma Nacional. ¿Cómo se la define? Ok, la Plataforma Nacional es una herramienta, en realidad es un espacio de diálogo que tiene unos pilares fundamentales. Busca ser un espacio de diálogo democrático y multisectorial que esté liderado por el gobierno, que pueda ser facilitado
por un agente neutral, y ahí es donde entra, digamos, el programa de las Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas en general para digamos, ser ese facilitador neutral de ese proceso. Y también tiene que estar, digamos, es un diálogo que debe estar orientado a una acción concreta, y a un compromiso concreto, ¿verdad? Básicamente ese diálogo multisectorial tiene que tener un componente de que sea un diálogo franco, abierto, movido a la acción, donde los compromisos sean, digamos, honestos y donde haya una transparencia en esos compromisos. La idea de la plataforma nacional es poder convocar a todos los actores que forman parte y hacen pieza fundamental para definir estrategias en la producción sustentable de commodities, para que juntos puedan definir un plan de acción común que pueda atender a las variables de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que tiene que ver, como les decía, con lo económico, lo social y lo ambiental. La idea es que todos los jugadores estén sentados en una mesa, pero más que nada no para discutir sobre cuestiones del pasado, sino para proyectar el futuro y definir ciertas herramientas que nos sirvan a nosotros para seguir manteniendo nuestra producción sustentable de commodities. Eso un poco es el concepto de la plataforma nacional, que básicamente es una herramienta que busca generar un plan de acción para soja y carne en el caso de Paraguay. En los rubros específicos. Sí. Claro, me quedó mucho lo del bloque anterior, en el sentido, no vamos a parar el modelo productivo, sino que lo vamos a volver sostenible. Así es. Es decir, con proyección al futuro, ¿verdad? Creo que en noviembre se hace en París una reunión muy importante, de la cual nos habla el ingeniero Héctor Cristaldo, que es presidente de la UGP, y que se refiere a un aspecto que los países, digamos, que son los que van desarrollando este tipo de políticas, tienen muy centrado al sur sobre la cuestión de los gases de efecto invernadero. Y resulta que la cuestión es bastante diversa, no es tan fácil de abordar. Lo escuchamos al ingeniero Héctor Cristaldo. La reunión consiste en un encuentro de varias instituciones, las naciones, el PNUD, Programa de Naciones Unidas, la Secretaría del Ambiente y el GPS, que es el Grupo de Países Productores del Sur, donde estamos productores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay trabajando juntos, y es el análisis de la posición que se va a llevar a la cumbre de París sobre el tema cambio climático, donde se está analizando el impacto que tienen las diversas actividades en estos países sobre la emisión de gases de efecto invernadero y también la captación. Es decir, se está haciendo el balance y se ve que en nuestros países las buenas prácticas agrícolas aplicadas y las buenas prácticas ganaderas están dando sobre todo Paraguay tiene un balance positivo, es decir, captura más anhídrido carbónico que lo que emite. Entonces nosotros no somos el problema, nosotros somos la solución en este tema de gases de efecto invernadero, y los países del primer mundo son los que están generando mayores problemas porque ellos emiten más de lo que captan. Bien, muy claro lo expuesto por el ingeniero Cristaldo, en el sentido de no somos el problema, somos la solución, ¿verdad? Es decir, que estamos haciendo bien las cosas, no solamente en el Paraguay, sino en todos los países del grupo de productores del sur, ¿verdad? Sí, eso hay que entenderlo así. El grupo de países productores del sur es una iniciativa del sector productivo privado de los 4 países de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, donde un poco la idea que están teniendo ellos es de demostrar las buenas prácticas que ya se vienen implementando en estos países y tener como una postura desde el punto de vista de cómo encarar la provisión de alimentos y ser esa solución positiva, digamos, a los problemas que hay en torno al cambio climático. En el caso de Paraguay, lo que es destacable es que, a diferencia de los demás países del bloque, el diálogo con el sector privado y el sector público es totalmente diferente a lo que puede tener Argentina y Brasil, donde hay una suerte de divorcio entre los sectores público y privado. Y hoy en día Paraguay está mostrando, digamos, su madurez de poder encarar estos temas de forma común,
con un sector público que está liderando históricamente esas discusiones y un sector privado que está participando de forma activa y que está participando con el compromiso no solamente de poner en valor, como lo decía el ingeniero Cristaldo, de las cosas buenas que ya se hicieron y que se están haciendo, sino demostrar ese compromiso de mejorar aquellas cosas que faltan por mejorar. Aquí el interés de todos, yo creo, es mejorar ese desempeño social y ambiental, seguir posicionándonos de manera efectiva y tener una posición clara y contundente, digamos, en esta conferencia de las partes en París, para hacer notar cuán importantes somos, no solamente como país, sino como región para la producción de alimentos y lo eficiente que somos en el uso de los recursos naturales, ¿verdad? No obstante, hay un montón de cosas también que se pueden mejorar aún, y en eso es donde se está trabajando en forma muy articulada, sector público, sector privado, y se está también empezando a trabajar con la sociedad civil de manera para ir corrigiendo las cosas que se tienen que corregir y poder seguir siendo un productor y apuntar a la sustentabilidad en la producción de alimentos. Hasta hace algunos años, para exportar al mundo había que cumplir requisitos de calidad, precio y compromisos que se cumplan, es decir, cumplimiento de compromisos. Pero ahora se han sumado otros factores. Se ha sumado uno que le llaman la demanda sustentable, es decir, que hay una cantidad de requisitos que hay que cumplir antes de que nos renueven contratos en ciertos centros, en algunos centros muy exigentes, ¿verdad? Sí. Es así, hoy en día estamos hablando de la sustentabilidad que tiene, digamos, tres ejes principales. Tienen que ver con que sea sustentable desde el punto de vista económico, que sea sustentable desde el punto de vista social y que sea sustentable desde el punto de vista ambiental. Y a eso hay que sumar, como bien decís, algo que afecta mucho tanto a empresas exportadoras como a los países mismos, que está el riesgo reputacional, que implica, digamos, cómo es asociada cierta producción ante un grupo de consumidores que está siendo cada vez más exigente. Hay que tener en cuenta que hoy en día existen alrededor de 7.000 millones de consumidores cada vez más exigentes, y el grupo, digamos, las empresas que controlan el mercado de commodities no son más de 500. Es decir, esas empresas están cada vez más afectadas, digamos, en mantener ese riesgo reputacional y poder asociar las cadenas de suministros de sus productos a una producción más sustentable en esos tres ejes que mencionaba. O sea, hoy en día el tema ambiental ya dejó de ser una entelequia meramente discursiva, sino se está convirtiendo en elementos políticos, en elementos económicos y en elementos hasta inclusive de seguridad mundial. Hoy en día el tema ambiental está cobrando esas connotaciones, y es por eso que los compromisos a nivel de las grandes empresas exportadoras ha sido muy contundente en el hecho de que la mayoría de ellas, las más importantes, se han comprometido a eliminar la producción no sustentable o la deforestación, digamos, en su cadena de suministro al 2020. Perfecto. Ingeniero Eduardo Allende, hablándonos de producción sustentable. Vamos al último corte y volvemos enseguida con un tema que muy pocos conocemos. De los tantos que decimos en este programa que no conocemos, bueno, este es otro. Siembra directa, ¿cuánto se hace en el Paraguay y qué significa? Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, estamos en compañía del ingeniero Eduardo Allende, él es coordinador de Green Commodities y de estas nuevas tendencias, que más que tendencias ya son corrientes ya establecidas, que gobiernan todo lo que sea producción de alimentos en el mundo. O estás en la onda o estás fuera de ella, y nosotros felizmente estamos dentro, y cada vez con mayor grado de compromiso. ¿Qué se puede decir respecto a las técnicas que se utilizan actualmente en el Paraguay en cuanto a cultivos, sobre todo cultivos, ¿verdad?, de rubros agrícolas de gran consumo alimenticio? Ok, recientemente en el marco del proyecto se realizó un taller de buenas prácticas agrícolas y ganaderas. En ese momento lo que se hizo fue juntarles
o convocarles, digamos, a los principales técnicos de ambos sectores, tanto agrícola como pecuario, para discutir sobre todo cuáles son esas buenas prácticas que se estaban utilizando y cuál era el nivel de adopción de esas buenas prácticas y cuáles de ellas favorecían en mayor manera a la mitigación o adaptación al cambio climático. El taller fue muy interesante, sobre todo porque contó con la participación de encumbrados técnicos que tienen mucha experiencia de años trabajando aquí y lo interesante también que fueron convocados por los principales gremios y convocados también por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por la Secretaría del Ambiente, y donde ahí se pudo, en ese taller se pudo establecer un documento técnico donde ellos analizaron y discutieron las diferentes técnicas aplicadas al sector agrícola. En el caso de la producción, por ejemplo, de soja, se discutió sobre el nivel de adopción y de utilización de la siembra directa, de la rotación de cultivos, de la protección de cauces hídricos. Son todas técnicas que el sector productivo ya viene implementando hace tiempo y que de alguna manera se analizaban cuáles eran los desafíos para seguir incrementando ese nivel de adopción y cuáles podrían ser las barreras que hay en torno, sobre todo al pequeño productor que todavía tiene que dar ese paso en materia de adopción de buenas prácticas. En ese sentido, en lo que hace, por ejemplo, a lo que es siembra directa, nosotros somos líderes mundiales, nosotros Paraguay, digamos, somos líderes mundiales en siembra directa, estamos prácticamente con el 95% de la producción de los cultivos, digamos, empresariales, ya adoptan esta tecnología. No obstante, se tiene que seguir haciendo un análisis en torno a la calidad de esa siembra directa y cómo seguir mejorando el nivel de adopción que hoy en día está en torno al 80% de adopción de esa tecnología. Bueno, justamente sobre el tema lo tenemos al ingeniero agrónomo Luis Tedesco, que participó de esta reunión de la que hablaba el ingeniero, que usted también estuvo, con vistas a la próxima convocatoria de París de noviembre, y que nos habla del tema siembra directa, en qué consiste, cómo se la practica y qué ventajas tiene. En primer lugar, vinimos a Paraguay a presentar un documento del doctor Ernesto Vilizzo, que él tiene una larga trayectoria en lo que es cambio climático y las acciones que tienen que ver con las vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos por el cambio climático, la adaptación al cambio climático y, por otra parte, todo lo que tenga que ver con acciones de mitigación para el cambio climático. Vamos a presentar todas las acciones que venimos llevando adelante en Argentina, desde la siembra directa, desde el sistema de siembra directa, porque cuando nosotros hablamos de siembra directa, no desde APRESID estoy hablando, no hablamos de una práctica puntual como la siembra directa, sino que hablamos del sistema de siembra directa, que es una diferencia bastante importante. Cuando mencionamos el sistema de siembra directa, estamos hablando de la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Esto tiene que ver con la siembra directa en sí misma, la no remoción del suelo, el uso y manejo balanceado de nutrientes, el uso y manejo responsable de fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, todo lo que tiene que ver con los registros y de la información ganadera, con la rotación de cultivos. O sea, cuando pensamos en siembra directa, desde APRESID pensamos en el sistema de siembra directa. Y es mucho más amplio que solamente la práctica. Y a partir de ahí, si este sistema, como recién mencionábamos, con todas estas buenas prácticas, se aplica en el tiempo, estamos en una situación ideal que es lo que nos va a permitir ser sustentables. Bien, ahí teníamos la explicación del ingeniero Tedesco respecto a lo que es la siembra directa. Para que el televidente tenga una idea, el arado desapareció del panorama, del paisaje del productor, ¿verdad? El arado pasó a ser una pieza de museo. Tal vez se lo utilicen algunas cosas por ahí, pero muy residuales, ¿no? Dejó de ser un instrumento básico para la agricultura. Y pasó a ser pasó otra, que lo que estaban explicando recién, son otras las metodologías. Ahora, una cosa que también se habla de toda esta iniciativa de las Green Commodities, de la plataforma nacional, del paisaje de producción verde, es que favorece la formalización de los pequeños productores. ¿Es tan así? ¿Funciona de esa manera? Sí, desde el punto de vista de cuando hablamos de mejorar el desempeño social de una cadena de producción, estamos hablando también de que eso tiene un impacto directo, digamos,
no solamente con el pequeño productor que pueda formar parte de esa cadena, sino también aquellos que se ven asociados a ella. O sea, el desempeño social tiene que ver por el lado del productor con el cumplimiento también de no solamente normativas ambientales, sino normativas sociales y de empleo, que directamente también favorece al pequeño productor que puede estar vinculado en esa cadena de producción, y tiene que ver también con todos aquellos cultivos que forman parte de la rotación de un sistema de producción de grano. No estamos hablando solamente de soja, porque cuando hablamos de soja tenemos que hablar de todo ese sistema de toda la cadena completa. De toda la cadena completa. Es decir, en la medida que todo este tipo de corriente vaya a tener esa mirada, digamos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, evidentemente ayuda para que desde el productor se pueda formalizar la cadena, y eso tiene un efecto, digamos, de extenderse, digamos, a todo ese paisaje productivo que está asociado a ese productor. Una cosa que la gente, o supongo yo que los productores tradicionales han de tener como una especie de precaución, pero todo esto me va a costar plata, me va a costar más, va a ser más caro. ¿Es así o...? Sí, esa es, digamos, la gran pregunta que tiene el productor, y es, digamos, la primera preocupación cuando se habla con él de estos temas. Pero lo que hay que tener en cuenta, y lo que estamos tratando de impulsar, y sobre todo también de generar información, porque también hay que reconocer que hay muy poca investigación asociada a esto, es justamente que cuando hablamos de sustentabilidad no estamos hablando de que esto no sea rentable o no sea económicamente viable. Por eso decía yo que la sustentabilidad tiene que tener un componente económico importante, y la idea que aplicar buenas prácticas agrícolas le sea mucho más favorable al productor, y que eso se traduzca finalmente en mayores ganancias. Es decir, estamos hablando de optimizar los sistemas de producción, hacerlos, mejorar los niveles de productividad, y que eso a la larga tiene que ver con una sostenibilidad financiera del negocio en sí, como también un mejor aprovechamiento de los recursos. Es decir, estamos hablando de que hoy en día, ciertamente, si uno quiere enmarcarse en esquemas de certificación que hoy son voluntarios, ciertamente exigen algún tipo de costo que tiene que ver con esa certificación, pero también se están hablando de orientar esa producción sustentable que tenga mejor precio. Pero más allá de eso, la tendencia nos dice que dentro de muy poco tiempo ya no estamos hablando simplemente de un sobreprecio por una mejor producción, sino estamos hablando ya de acceso a mercado. A los mercados, sí. O sea, es decir, hoy en día o dentro de muy poco te pueden decir o estás adentro o estás afuera. Ya no estamos hablando solamente sobre precio. Así. Entonces, por eso hay que generar las herramientas para estar preparados para ese momento. Clarísimo. Ingeniero Eduardo Allende, gracias por la visita, muy amable. Se repetirá, hablaremos de otros temas vinculados con este mismo capítulo. Muchas gracias, por ahora, Cristian. muchas gracias. A las órdenes. Nosotros ponemos punto final a nuestro programa de hoy. Los invitamos a la próxima edición de Tierra TV. Gracias y hasta entonces. Fue una realización de Alicante.